Las marismas d'Urdaibai, situadas en la boca de la ría de Guernica y Mundaka, han sido declaradas Reserva de la Biosfera, sanción internacional que viene a reconocer su alto valor ecológico, el propio de los terrenos marismeños, la difusa frontera entre dos mundos, el de las aguas dulces y saladas, en la cual tienen lugar procesos biológicos de una importancia capital para el equilibrio ecológico del planeta y para la vida del hombre. En este medio se produce un hecho que desencadena un rosario de consecuencias biológicas. Se trata del flujo y reflujo de la marea, que cada 12 horas completa un ciclo y conecta las aguas marinas con las dulces y con los sedimentos procedentes de la tierra. La marea no solo trastoca periódicamente el paisaje del estuario, sino que a su paso crea esteros, fangales y bajíos arenosos que poseen la cualidad sobresaliente de constituir eficacísimas fábricas de alimento. En efecto, el contacto entre las aguas marinas y terrestres origina lo que se conoce como trampa de nutrientes, dando lugar a una productividad alimenticia desbordante. Se calcula que las áreas del estuario de marismas son hasta 30 veces más fértiles que el mar abierto y que de ellas dependen para su subsistencia las 2/3 partes de los peces y crustáceos que el hombre consume en el mundo. Estas aguas, en parte salinas y en parte dulces, son utilizadas por multitud de peces como lugar de desove y de cría, ya que la temperatura y la luz que proporcionan las aguas someras son idóneas para los primeros momentos de su vida. En consecuencia, si en ecología existe una consigna clara es no tocar, no alterar el delicado tejido de las áreas de marisma, los lechos intermareales, que además de filtrar las impurezas del aire y del agua, son factorías naturales de las que depende la vida marina y en alta medida la del hombre. Vamos a seguir el curso de la marea desde que, tras la bajamar, inicia su movimiento ascendente, adentrándonos en la ría y en los secretos que encierra el medio marismeño. Con la marea penetran muchos elementos elaborados en el mar,
agua salobre, oxígeno, así como abundantes peces, atraídos por la riqueza nutricia de esta zona. La marea remonta y colma los canales y esteros naturales, que en un principio y en la entrada de la ría aparecen flanqueados por una vegetación marcadamente salina, que denota la influencia preponderante todavía del ambiente marítimo. En los regatos, en los caños de la marisma, se produce la fusión entre las aguas marinas de la creciente y las dulces que provienen de la tierra emergida y que bajan cargadas de sustancias minerales, de materia orgánica, de sedimentos de toda clase. La unión entre estas dos aguas, ambas densas y poderosas, las enriquece mutuamente y produce esa fecunda sopa nutricia tan vital para los seres que pueblan el mar. Es pues aquí, en esta tierra de nadie formada por los serpenteantes pasillos de la marisma, donde tienen lugar los procesos biológicos de elaboración de la carga alimenticia, que unas horas más tarde será transportada por la bajante y depositada en el litoral. Como es natural, acuden numerosos visitantes que se sienten atraídos hacia una zona donde abunda de tal forma el alimento. No solo peces en las aguas, sino moluscos, crustáceos e invertebrados de muchas clases menudean en los fangos de la cubeta marismeña. Todo un muestrario de víveres al alcance de la fauna salvaje. La garza real sobrevuela el área para elegir un acechadero donde apostarse para proyectar la afilada espada de su pico. La garceta, también invernante de Urdaibai, es otro formidable ensartador de peces y crustáceos. Como el resto de las aves del área, sabe que con la marea creciente penetra muy sabrosa pesca a través de los caños y cuando las aguas cubren el suelo legamoso, se instala en su cazadero al borde de algún obligado paso de peces. La garceta, al igual que la garza real y las gaviotas, sobrevuela las áreas de la ría donde la influencia del agua salobre es dominante. Otros inquilinos de invierno que acuden a esta gran bandeja, repleta de comestibles, que es la marisma, son los porrones. Poco habituales en áreas de influencia marina, ya que prefieren para la invernada las aguas dulces del interior de la península. Los ánsares trasladan el grueso de sus fuerzas a las marismas del Guadalquivir, en el coto de Doñana. No obstante, quedan avanzadillas de tan extraordinaria especie diseminadas por el resto de la península, siendo uno de estos puntos los charcales de Urdaibai.
Los cormoranes, moradores habituales de los litorales peninsulares, permanecen apostados en isletas, promontorios u otros accidentes emergidos, vigilando las aguas y prestos a zambullirse en busca de presas que consumen en grandes cantidades. Otras aves, como las gaviotas, se instalan en los aguazales de Urdaibai, considerado el enclave de mayor riqueza ornítica del País Vasco, ya que la coexistencia de aguas dulces y salobres engendra una gama alimenticia de la mayor amplitud que permite la permanencia de muy distintas especies. Las gaviotas, al hilo de la pleamar, ocupan los últimos promontorios que restan sin cubrir por las aguas. Son seguramente las aves con menos problemas a la hora de hacerse con el suministro diario, ya que su dieta alimenticia es de una variedad extrema, desde peces, pollos de pájaros y huevos, hasta desperdicios. También las avefrías, al decir popular pregoneras de las heladas y de las nieves, se aposentan en la marisma inverniza. Prosigue nuestra incursión a través del laberinto de esteros, profundizando en el corazón de la ría a medida que la marea se acerca a su cénit y va rellenando los cauces. La vegetación, que en la entrada del brazo fluvial poseía una clara adaptación al medio salino, conforme avanzamos, se transforma en una vegetación más dulce acuícola. Ello indica que aquí, a varios centenares de metros ya del borde litoral, las aguas dulces comienzan a sobreponerse a las salobres. Más adelante, en el fondo de la ría, donde la marea no lleva ya el vigor marino de los comienzos, las aguas dulces son las dominantes y los pasillos acuáticos aparecen decorados con la más característica vegetación de los marjales dulces, los carrizos. La pleamar se alcanza y el alveo de la marisma queda inundado por el agua. Tras una pequeña pausa, se inicia el proceso de vaciado, la bajamar, que va a acarrear hacia el mar la carga orgánica elaborada en los territorios anegadizos. Carga que supone toda una inyección alimenticia para los peces y crustáceos de las áreas costeras. El reflujo de la marea deja al descubierto tierras legamosas, extensos barrizales que constituyen un viscoso caldo nutritivo, muy apetecido por muchas especies para erigir en ellos su morada. Estos lodos son altamente más ricos que las tierras comunes, y eso es algo que saben perfectamente ciertos seres que aguardan con ansiedad a que la bajamar libere tan ubérrimos fangales. Son los limícolos, las aves rastreadoras de los limos. En efecto, los chorlitejos y los archibebes, entre otros, han esperado pacientemente, encaramados en los resaltos, a que bajara la marea para proceder a sus capturas. Sus objetivos son los gusanos, cuya caza se hace posible cuando los cienos quedan expuestos al aire.
El descenso de la marea obliga a los habitantes de las arenas a efectuar rápidas adaptaciones. En los playazos, formados a la salida de la ría, viven muchos seres que con las aguas altas han salido para alimentarse. Pero ahora, cuando las aguas se retiran, resulta peligroso permanecer sobre el suelo arenáceo. Hay muchas aves, como las gaviotas y las garzas, evolucionando por los alrededores. Y una presa como el cangrejo se vuelve muy visible en el uniforme arenal. No queda más remedio que ponerse a cubierto de los cazadores, y la forma más sencilla para lograrlo es enterrarse. Como todos los usuarios de las arenas, las almejas han aprovechado las horas de la marea ascendente para alimentarse, sirviéndose de sus sifones filtradores. Y como todos ellos perciben la rápida retirada de las aguas, utilizan su musculoso pie para enterrarse cuando todavía la arena está blanda y pastosa, antes de que las aguas desaparezcan y se forme una masa compacta que no permita cavar en ella. La gran familia de los poliquetos evoluciona en este singular ecosistema con peculiar desenvoltura. Estos inquietos gusanos llevan a cabo un incesante filtrado de las arenas. Estas pasan a través de sus largos tubos donde quedan retenidas las partículas orgánicas, expeliendo el resto. La arena resultante tras el proceso sale además enriquecida, una vez que ha atravesado el aparato digestivo del poliqueto. Sin duda, el campeón de los enterradores es la navaja. Con la creciente, ha exhibido su fisonomía de mango de cuchillo, de donde recibe el nombre. Al ser molusco sumamente apetecido por los predadores, se sumerge tan pronto como su fina sensibilidad detecta el vaciado del agua. Entonces, desarrolla toda la fuerza de su musculatura y se sumerge en las arenas a una velocidad que resulta pasmosa si se tiene en cuenta el medio pastoso que tiene que taladrar. El diseño agudo de la navaja le facilita mucho las cosas a la hora de ocultarse. También supone una buena ayuda el pie, una potente ancla que llena de sangre cada vez que realiza un movimiento de penetración. El medio arenoso, compuesto por gránulos ensamblados por una película de agua, mantiene una temperatura constante y viene a ser una magnífica morada para sus ocupantes. Algunos, como los berberechos, habitan este medio con una profusión desbordante,
calculándose en varios millones los que pueden vivir en una sola hectárea de playa sin explotar. Como la mayor parte de los inquilinos del Sábulo, los berberechos poseen una coloración críptica, mimetizada con el entorno. Son bivalvos y, a diferencia de las navajas, poseen conchas gruesas y robustas, lo que indica que se entierran someramente, donde por la acción de la marea y el oleaje existen fuertes presiones laterales de las arenas, soportables gracias a la robustez de las valvas y a las pronunciadas estrías del caparazón. Nuestro periplo a través del estuario de Urdaibai ha concluido. En estos momentos, la cosecha elaborada en la marisma está saliendo a la plataforma continental empujada por la bajamar. Una vez más, la naturaleza ha cumplido su misión. Ocurre siempre que se confía en ella, en sus ritmos lentos pero estables y seguros. Urdaibai es un lugar privilegiado, no solo en sí mismo, sino porque puede aún cumplir con su destino natural, lo que no puede decirse de otras marismas y estuarios incomprensiblemente cegados para cultivar o para construir. Mucho ha trastocado el hombre el primitivo orden natural de las cosas, intentando de continuo equivocar a la naturaleza, imponiendo en todas partes destinos distintos a los propios de cada sistema. El pretendido dominio del hombre sobre la naturaleza muchas veces no es sino un grave error que se paga a alto precio, el de eliminar la productividad natural de cada ecosistema, la más elevada y la más eficaz.